El tema de esta mañana lleva por título El cierre de la puerta de la gracia. Hemos leído, la hermana leyó el versículo que se encuentra allí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, donde claramente nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios es que somos salvos. Pero sin embargo, a veces no se entiende bien qué es la gracia. ¿Qué entendemos nosotros de qué es la gracia? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que es la misericordia y la clemencia de Dios para los pecadores. En el segundo mandamiento vemos que Dios es misericordioso, amplio en perdonar, lento para la ira. Los salmos dicen también que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el Salmo 86:15, el Salmo 103:8, 107:1 y todo el Salmo 136, los 26 versículos que tiene el Salmo 136, donde ahí claramente dice que la misericordia de Dios es para siempre. Si nosotros queremos entender el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, bueno, es el amor salvador de Dios disponible para los pecadores. Es el favor divino otorgado libremente hacia el hombre y a la mujer. Es un don de Dios. Un don significa un regalo de Dios. Y por tratarse de un regalo, la gracia es gratuita. ¿Qué significa eso, que la gracia es gratuita? Que nosotros no tenemos que ponernos a trabajar para ganarnos la gracia de Dios. No tenemos que realizar obras para recibir la gracia de Dios. El obrar bien, cuando nosotros estamos en Cristo, eso no nos salva a nosotros. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Así que cuando obramos bien, en armonía con la palabra de Dios, lo hacemos porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Porque estamos respondiendo con amor al amor de Dios. Entonces, como dice Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, hay muchos cristianos que aquí se dividen y por eso tenemos tantas denominaciones, porque hay muchos, y no son unos cuantos, son millones, que creen que cuando vino Cristo comenzó la gracia. Y ellos nos dicen que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces, da la sensación de que la gracia comenzó cuando Cristo se encarnó. Pareciera que antes de Cristo la gente se salvaba por ley. Eso es lo que ellos sostienen. No había gracia, supuestamente. Pero las cosas no son así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confrontar esa falsa idea y saber que la gracia estuvo siempre disponible? Bueno, hay dos versículos que podemos leer, si ustedes me quieren acompañar. Uno se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Se dan cuenta que las obras aquí no cuentan? Porque la salvación es por gracia, no es por obra. El Señor nos llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada de Cristo Jesús antes
de los tiempos de los siglos. Desde ahí, desde antes de los tiempos de los siglos, es que estaba disponible la gracia. Pero tal vez no se entienda muy bien. Vamos a leer otro pasaje para que se entienda aún mejor. Y ese se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 20. Yo lo voy a parafrasear. Allí dice que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. ¿De qué manera nos rescató? Dice que no nos rescató con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con algo incorruptible. ¿Y qué cosa es ese algo incorruptible? La sangre preciosa de Cristo. Y ahí viene la parte clave. Como un cordero sin mancha, sin contaminación, destinado ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear este mundo, el Señor puso un plan de salvación, lo diseñó, y allí estaba la gracia disponible desde antes de crear este mundo, antes de crear a Adán y Eva, nuestros primeros padres. La gracia desde allí está disponible para que, como dice Romanos 5:20, donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia de Dios. Así que la gracia está disponible desde antes de la fundación del mundo. Cuando vengan esos cristianos y te digan, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, se equivocaron. Siempre estuvimos, la humanidad completa, siempre estuvimos bajo la gracia de Dios. Y también bajo la ley. La ley no fue abolida por Cristo. La gracia y la ley continúan juntas. Ninguna anula la otra. Así que allí hay unos conceptos que están equivocados. Falta profundizar un poquito más en las Escrituras. ¿Cuál es el beneficio de recibir la gracia de Dios? Lo dice el versículo de Efesios 2, 8, 9. ¿Cuál es la consecuencia de recibir la gracia de Dios? Obviamente, la salvación eterna. Esa es la consecuencia. Otra pregunta que nosotros debemos tener claro: ¿de qué manera el Señor otorga la gracia? ¿De qué manera el Señor da la gracia? Tiene que haber una forma en que el Señor nos da la gracia a nosotros. ¿Dónde buscamos la respuesta? En la Biblia, obviamente. Y vamos a leer allí Juan capítulo 1, versículo 17. Y ahí nos dice claramente de qué manera Dios otorga la gracia divina. Y dice lo siguiente así, el versículo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Así que Dios da la gracia por medio de Jesucristo. La gracia Dios la otorga por medio de Jesucristo. Por eso el versículo ese tan conocido, que lo conocemos de memoria, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Cristo. Para aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí están 4 elementos bien significativos que nosotros tenemos que tener bien claro. Primero, allí aparece Dios como el dador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es lo que dio? Dio la gracia. Pero para dar la gracia, la tiene que dar a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. Por eso Él da a su Hijo Jesucristo. Y el cuarto elemento es nosotros, ustedes, cada uno de nosotros. Para el que cree. Para el que cree es que viene la gracia. Porque la persona que no cree, que
es libre pensador, piensa que Dios no existe, Cristo no es importante en su vida, la palabra de Dios no le interesa, para esa persona no es la gracia. La gracia es para el que cree en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, la gracia es para ti, está disponible para ti. ¿Y cuál es la consecuencia de recibir esa gracia? La vida eterna en Cristo Jesús. Así que el que quiera vivir eternamente, pues tiene que recibir a Cristo Jesús en su corazón y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Es una decisión de vida que tiene que tomar ya, antes que la puerta de la gracia se cierre. Así que gracias a Dios por su gracia salvadora, porque nosotros como pecadores, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios de bueno? ¿Qué dijo cuando vino el joven rico a Jesús? Le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no hay ninguno bueno, solo uno, y es Dios. Así que si nosotros somos malos, somos pecadores, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones están contaminadas de pecado. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios de bueno para que Él nos salve? Ninguna cosa. Gracias a Dios que Él nos da la gracia para que nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que la única y exclusiva forma mediante la cual todos nosotros disponemos para ser salvos es la que instituyó nuestro Salvador, nuestro Creador, antes de la fundación del mundo, y que es que la salvación se obtiene gratuitamente mediante la gracia y el amor de Dios, viviendo y permaneciendo en la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque no es solamente decir yo creo, pero después la persona no permanece, no continúa con Cristo. Vienen las dificultades y se olvidó de Dios, se olvidó de Cristo, ya no ora, ya no viene a la iglesia, ya no quiere estudiar las Escrituras. Frente a cualquier situación, el Señor dice que tenemos que permanecer. Marcos 13:13 dice, el que persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? Ese va a ser salvo. Y entonces el Señor nos llama a perseverar en Cristo Jesús. Si ya hemos entendido cómo es la gracia, qué es la gracia, cómo Dios otorga la gracia, ahora vamos a hablar de la puerta, porque el tema que estamos desarrollando es el cierre de la puerta de la gracia. Y vamos a hablar de algunas puertas aquí. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar por Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? ¿Quién es el santo y el verdadero? Cristo Jesús, nuestro Señor. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor, Cristo Jesús, ha puesto una puerta abierta delante de cada uno de nosotros, que nadie puede cerrar. Incluso aquellos que están desanimados, aquellos que se quedaron en la casa, aquellos que no quieren congregarse, aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, aquellos que rechazan a Dios. Dios te pone delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ni el
ningún hombre puede cerrar, ni siquiera las fuerzas de las tinieblas, el enemigo con todos sus ángeles, no puede cerrar la puerta abierta que Cristo ha puesto delante de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de otra puerta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Cuando Cristo ascendió al cielo, se abrió una puerta en el lugar santo, en el santuario celestial, para comenzar allí su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, en el santuario celestial. Y entonces el versículo de Apocalipsis 4:1 dice que después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí lo está diciendo claramente. Y esta puerta es del lugar santo. Otra puerta más. En el año 1844 se abrió otra puerta en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Cristo dio inicio a una importante función antes de regresar a este mundo en majestad y gloria. Y ese versículo lo encontramos en Apocalipsis 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 19. Y donde dice allí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, si se estaba viendo el arca del pacto, ¿dónde estaba ubicada el arca del pacto? ¿En qué lugar de la tienda del encuentro o del santuario estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Por lo tanto, se abrió la puerta del lugar santísimo y se dio comienzo a lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, donde el Señor comienza a analizar, a examinar en forma exhaustiva los libros de cada ser humano. Todos aquellos que en su vida buscaron del Mesías, Yeshua HaMashiach, antes de Cristo, y después en Cristo Jesús, después de Cristo, Él hace un análisis exhaustivo para ver si su vida, todo lo que ha pensado, todo lo que ha hablado, todo lo que ha hecho en su vida, tiene los requerimientos mínimos del cielo. Es decir, el Señor nos pesa en balanza. Y lamentablemente a muchos cristianos le va a decir lo que le dijo a Belsasar. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado ¿cómo? Falto. Así que nosotros, como dice Pablo, una vez que aceptamos la gracia salvadora de Dios, que tenemos la salvación en nuestras manos, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque la parte de Dios ya está hecha en forma total y completa y perfecta. Pero falta nuestra decisión y nuestra permanencia, nuestra constancia en los caminos del Señor, en la palabra del Señor. Y nosotros vamos a encontrarnos con dificultad durante estemos en este mundo, porque tenemos un enemigo que trabaja haciendo el trabajo de reversa. Nos hace la vida imposible, tenemos aflicciones, tenemos problemas de distinta naturaleza. Pero el Señor nos dice en Juan 16:33 que en este mundo Él ya nos advirtió, en este mundo vamos a hallar aflicción, pero ánimo, si Cristo venció en este mundo, nosotros en Cristo podemos salir más que vencedores, como dice Pablo. Así que nosotros podemos vencer, no por nuestras propias fuerzas, no solos, sino con Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Esa es la diferencia. Pero tenemos que vencer. Entonces, el Señor hace un análisis
exhaustivo de la vida de cada una de las personas. Comenzó en 1844 con Adán y Eva, y de allí generación tras generación está haciendo el juicio investigador, investigando la vida de cada ser humano. Y va a llegar un momento que va a llegar a nosotros que estamos vivos. Y eso está muy cerquita. Entonces, para entender ahora la frase de qué significa la puerta de la gracia está abierta, la puerta de la gracia está cerrada, vamos a leer 2 versículos más de la puerta que se encuentra en el capítulo 10 de Juan. Y allí vamos a encontrar algo realmente sorprendente. Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 9. Versículo 7 y versículo 9 del capítulo 10 de Juan. ¿Qué nos dice allí? Que la puerta es un símbolo de alguien, de una persona. ¿Qué persona? La puerta simboliza a alguien. ¿Qué les dice el versículo? ¿A quién simboliza? ¿Quién dijo yo soy? Yo soy la puerta. Cristo es la puerta. Así que fíjese el detalle. Dios otorga la gracia por medio de Cristo, pero a la vez Cristo es la puerta. Así que esa puerta que el mismo Cristo pone delante de cada uno de nosotros es Cristo mismo que está delante de cada uno de nosotros. Y Él lo dice allí en el versículo 9, Él dice que si entraran por Él, dice, el que entra por mí, ese va a ser, ¿qué va a pasar con ese? Va a ser salvo. O sea, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si nosotros buscamos de Cristo, seguimos a Cristo. Mire que no hace falta con decir yo creo. ¿Cuántas personas me dicen yo creo en Dios, yo creo en Cristo? Y se quedan en sus casas. Yo lo creo a mi manera. Creer es muy fácil. El punto es obedecer lo que dice su palabra. Seguirlo. Permanecer en él. Y una de las características que el Señor nos pide es que nos congreguemos. Y si la persona hace su iglesia aparte allá él solo, no está haciendo la voluntad de Dios. No es suficiente creer, porque los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? No obedecen a Cristo Jesús. Así que el Señor, cuando dice los que creen en Cristo, significa creer y obedecer y permanecer en Cristo Jesús. Así que en Cristo se reúnen las dos cualidades. Cristo es la puerta y por medio de Cristo Dios imparte la gracia. Entonces, ¿cómo entendemos que la puerta abierta delante de ti, o cómo entendemos que la puerta de la gracia está abierta? Muy sencillo. Eso significa que la oportunidad de salvación para cada ser humano en estos momentos está disponible. Nosotros tenemos que ir a aceptarla, porque el Señor nos da la salvación gratuitamente. El que no se salva es porque no quiere. En esta hora, en este momento, el que no se salva, el que no se siente salvo es porque no quiere. Porque Dios está disponible. La puerta abierta, Dios la pone delante de todo ser humano, de toda nación, de todo pueblo, lengua. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis.
No hace acepción de persona el Señor. Así que, hermano y hermana, yo no sé si aquí hay personas que no han tomado la decisión por Cristo. Tal vez las personas que nos estén mirando a través de las redes sociales, allí haya alguna persona que no ha tomado la decisión por Cristo. El Señor te dice esta mañana, hay una puerta abierta para ti, para salvarte. Dios te ama, quiere salvarte. Y no solo eso, sino quiere llevarte a vivir con Él por toda la eternidad. Es gratuito. No tienes que acumular puntaje, no tienes que hacer obra. El Señor te acepta así como estás, pero no para que te quedes como estás, sino para que a partir de hoy comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Que haya un cambio, haya una transformación. Y las cosas malas, las cosas viejas, las cosas que han perturbado tu vida, todos esos problemas van a quedar atrás. Y Cristo hace de ti una persona nueva, aunque la gente te va a ver más o menos con las mismas características. Pero te va a ver diferente porque vas a tener una paz en tu corazón. Vas a tener una sonrisa en tu cara. Y la persona te va a preguntar, ¿y qué te pasó a ti? Te veo cambiado, te veo cambiada. Y tú tienes la oportunidad de decirle, creo en Cristo y Cristo mora en mi corazón. Y mi vida cambió, mis objetivos cambiaron. A mí me pasó cuando comencé una vida nueva en Cristo Jesús. Alguien me llamó y me dijo, te noto diferente. Y no me estaba viendo, me estaba escuchando por teléfono. Es que te expresas de una manera diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? Digo, nada. No, tú no me puedes decir que no ha cambiado nada. Yo te escucho diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? Dime algo nuevo, algo diferente que estás haciendo tú ahora que antes no hacía. Y yo le digo, bueno, estoy yendo a la iglesia adventista del séptimo día. Y estoy estudiando la palabra de Dios. Dice, yo sabía que algo diferente había en ti. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza esa transformación, aunque no nos damos cuenta. Por eso en estos momentos la puerta de la gracia, la oportunidad de salvación está disponible para todo ser humano. Si tú me estás escuchando, si tú no has tomado esa decisión, es hoy el momento de tomar esa decisión. Mañana puede ser tarde. Así que el Señor nos está invitando desde un principio para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, en 1 Timoteo 2, versículo 5, ahí dice claramente que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y nosotros, los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador. Cuidado, porque hay millones de cristianos que le han hecho creer que hay muchos mediadores. Y están equivocados. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro abogado. Si nosotros cometemos pecado de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión, deberíamos hacer algo y no lo hicimos. Teníamos que decirle algo a alguien y no se lo dijimos. Teníamos que
prevenir a alguien que no se cayera dentro del pozo y se cayó. Y eso es por culpa nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Cristo Jesús, nuestro Señor. La Biblia es clara, la Biblia es enfática y nos dice claramente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo era católico, estudié teología católica, pero durante el estudio del catolicismo, de la teología católica, comencé a estudiar con unos adventistas que creyendo que eran judíos, y cuando me terminé de estudiar la teología católica, ya era adventista del séptimo día. Y a partir de allí seguí estudiando teología, pero en la iglesia adventista. Y en ese sistema anterior, a mí me enseñaron que habían otros mediadores. Estaba la mamá de Jesús, estaban los santos y estaban los sacerdotes. Pero aquí, en la palabra de Dios, dice claramente, hay un solo mediador, un solo intercesor, y ese se llama Cristo Jesús. Él es la puerta, y por medio de Él Dios nos da la gracia de salvación. Así que la persona clave en la vida de todo ser humano, cristiano y no cristiano, es Cristo Jesús. Pero hay una condición para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, aquel que cree en Cristo, aquel que cree en la gracia salvadora de Dios, aquel que acepta a Cristo, aquel que permanece en Cristo. Para ese es la salvación eterna. Ahora bien, la puerta de la gracia, es decir, la disponibilidad para que una persona alcance salvación, está abierta la puerta. Está disponible la salvación para todo el mundo en estos momentos. Pero muy pronto, por las señales que nosotros estamos viendo delante de nuestros propios ojos en este mundo, muy pronto se va a cerrar la puerta de la gracia. Así que si tenemos que tomar una decisión para honrar y glorificar el nombre de Dios, tiene que ser ahora, tiene que ser hoy. No podemos dejarlo para mañana, porque mañana no sabemos qué pueda suceder. No sabemos si vamos a estar con vida. Entonces, la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Pero nosotros cómo podemos saber? ¿Acaso hay alguna fecha anotada en la Biblia donde dice que la gracia se va a cerrar tal día? No, no hay. Hay tres cosas que nosotros no sabemos. Primero, no sabemos cuándo viene Cristo. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? No lo sabemos. No sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Sabemos que está pronto para cerrarse, pero no sabemos cuándo es. Y la otra cosa que no sabemos es cuándo somos sorprendidos por la muerte. Y a veces uno piensa, bueno, cuando una persona mayor ya está cerca de la muerte. No se trata de si es mayor o menor o lo que. La muerte está al acecho para toda persona. Y lo lamentable es que esa persona, sorprendida por la muerte, no haya tomado la decisión a tiempo de buscar de Cristo. Yo hablaba con alguien y le mandaba las grabaciones de los temas de predicación y le hablaba del Shabbat, del sábado, que la iglesia
la iglesia remanente de Dios, la iglesia verdadera, porque se ajusta a todo lo que está escrito en la palabra de Dios y guarda todos los mandamientos que están en la palabra de Dios, incluyendo el sábado, porque la mayoría de los cristianos no guardan los 10 mandamientos. Están constantemente pisoteando un mandamiento de Dios, y es el Shabbat, el sábado, el día que Dios ha bendecido, el día que Dios ha nombrado como reposo para Jehová tu Dios, el día que Dios lo hizo santo en la creación, el día que Dios lo utiliza como señal entre Dios y su pueblo. Por eso yo me hice adventista del séptimo día, porque esta es la iglesia de Dios, levantada por Dios para dar un mensaje al mundo, el último mensaje al mundo, de que Cristo viene pronto y que la puerta de la gracia se va a cerrar. Ahora, no hay fecha, pero sí vamos a entender, por lo que dice la palabra de Dios, cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Y uno de los elementos es la aprobación de la ley dominical. Mejor dicho, ya está aprobada. Hay que ponerla en funcionamiento. Cuando se ponga en funcionamiento la ley dominical, allí comienza el sellamiento a los vivos, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 5. Hay 4 ángeles que sostienen los vientos, y el quinto ángel le dice a los otros 4, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que el origen del sellamiento va a ser la confrontación entre el verdadero día del Señor, que es el Shabbat, y el falso día que se quiere imponer por ley. Y eso lo va a permitir Dios que así sea, para despertar a aquellos cristianos que están engañados hasta el día de hoy, dándole características sagradas a un día común y dándole, pisoteando, por así decirlo, el verdadero día del Señor, que es el séptimo día de la semana. Tiene que haber una confrontación, y cuando esa confrontación tenga lugar en este mundo, comienza el sellamiento de los vivos. El juicio investigador de los muertos, que está ahora en pleno desarrollo, pasa a los vivos. Y una vez que se termine el sellamiento de los vivos, Jesús dirá en el cielo, como dijo en la cruz, cuando acabó su primera obra en este mundo. ¿Qué dijo en la cruz antes de morir? ¿Qué dijo? Consumado es, hecho está. Apocalipsis 16, 17 lo dice claramente. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo, hecho está. Es decir, cuando Él pronuncia esas palabras, hecho está, se acabó el juicio a los vivos. Y eso está muy próximo a comenzar. En esta década en que estamos nosotros viviendo, va a venir esa confrontación entre el día verdadero del Señor y el falso día que se quiere imponer por ley. Y eso nos va a decir a nosotros que el sellamiento de los vivos comenzó. Y nosotros, a pesar de que somos adventistas del séptimo día, vamos a tener la oportunidad de decir, el sábado es el día del Señor, y si nosotros nos aferramos a esa palabra, a esa afirmación, recibimos
el sello del Dios vivo. Pero si comenzamos a titubear y decir, no, porque yo tengo mis hijos y tengo mi casa, tengo mi carro y yo no quiero perderme, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos yo? Yo no quiero perder mi casa bonita. Yo no quiero perder el buen puesto y el buen sueldo que yo estoy ganando. Así que Dios me va a entender a mí. Yo sé que el sábado es el día del Señor, pero bueno, yo voy el domingo a la iglesia. Esa persona recibe la marca de la bestia no en su corazón, no en su mente, sino en la mano. El sello del Dios vivo es en la frente y en la mano. ¿Qué significa? Que lo que yo estoy convencido, actúo en consecuencia. Pero a la bestia no le interesa dónde pone la marca, si en la frente o en la mano. Con tal que tenga la marca la persona, no importa. La gente la puede recibir en la mente, en la frente, o la puede recibir en la mano. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Si nosotros hemos decidido por Cristo, debemos perseverar en Cristo. Porque el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar? Ese va a ser salvo. Entonces, ¿qué más va a suceder? ¿Qué más va a suceder? Otra cosa, Cristo va a pronunciar otras palabras que se encuentran en Apocalipsis 22:11, que dice, el que es injusto, el que es inmundo, el que hace mentira, hace engaño, el que vive una vida de pecado, de vicios, ese va a seguir hundiéndose en el pecado. Pero la persona que ama a Dios, la persona que es justa, la persona que es santa, y santo no es una estatuilla en un templo, sino que somos nosotros cuando hemos decidido seguir a Cristo. Eso es un santo. Cuando nosotros nos apartamos de las cosas malas del mundo y nos consagramos para Dios y para su honra y para su gloria. Eso es ser santo. Entonces, la persona que es justa, que busca de la verdad y que es santa, va a seguir siendo santo, dice Apocalipsis 22:11. ¿Por qué? Porque ya habrá recibido el sello del Dios vivo y ya fue sellado para salvación eterna. ¿Qué más va a suceder para que se cierren las puertas de la gracia? Se van a soltar los vientos aquí en la tierra. Mientras Jesús en el cielo pronuncia esas palabras, en la tierra se sueltan los vientos. Habían 4 ángeles que sostienen los vientos, eso está en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 5, y entonces esos ángeles sueltan los vientos. ¿Y qué son los vientos? Y los vientos comienza una gran tribulación como nunca ha habido y ni la habrá en este mundo. Y comienzan a caer las 7 plagas postreras, es decir, los juicios de Dios en este mundo. Y allí nosotros habremos entendido que la puerta de la gracia se cerró para siempre, porque cuando Cristo cierra, ninguno abre. Ni el ejército más poderoso de esta tierra podrá abrir la puerta que Cristo ya cerró. Pero ahora está abierta. Y el Señor te invita. Hay una puerta más todavía que no he mencionado. Hay una puerta más. Y esa puerta, tú tienes el poder. Porque es la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20. ¿Quién está al frente de esa puerta? Cristo está llamando, porque Cristo pone delante de ti una puerta, que es el mismo, Cristo. Yo soy la puerta. Pero tú tienes tu puerta, que es tu corazón. No este corazón, este corazón. Y el Señor quiere que voluntariamente, porque el Señor no te va a obligar, que voluntariamente tú le abras la puerta
a Cristo Jesús. Porque Cristo quiere entrar contigo, quiere entrar en tu mente, transformarte y comenzar allí juntos una vida nueva, un camino de salvación. Porque Él te ama y te ama tanto que no solamente quiere salvarte, sino cuando Él venga por segunda vez, quiere llevarte con Él a morar por toda la eternidad. Es tu decisión. Y esa decisión la tomas hoy, porque mañana puede ser tarde. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie.